Impactante. El regreso del magnate republicano sacude a Latinoamérica como un terremoto político. 10 naciones enteras tiemblan ante las nuevas políticas que amenazan con destruir décadas de relaciones, comercio y sueños de millones. Remesas bloqueadas, acuerdos rotos y comunidades enteras en pánico. La lista definitiva de los países latinos que están pagando el precio más alto por el retorno de Trump al poder, y nadie lo está contando. Estos son los 10 países latinos más afectados por el regreso de Trump y las razones te dejarán impactado. 10. Nicaragua. La administración Trump ha endurecido las sanciones contra Nicaragua, debilitando aún más su frágil economía. Empresas locales enfrentan restricciones financieras, mientras el gobierno intenta compensar la falta de inversión extranjera con acuerdos comerciales alternativos. Sin embargo, estas medidas han llevado a un aumento del desempleo y la informalidad laboral, lo que empuja a miles de ciudadanos a buscar oportunidades fuera del país. El aislamiento diplomático se ha convertido en otro obstáculo significativo para Nicaragua, con Washington presionando a la comunidad internacional para excluir al país de acuerdos globales. La falta de apoyo externo se traduce en una disminución de exportaciones y una mayor dependencia de aliados estratégicos. Este escenario ha limitado el acceso a financiamiento y reducido las posibilidades de desarrollo económico sostenible. Las políticas migratorias más estrictas de Estados Unidos han afectado directamente a los nicaragüenses que buscan emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Muchos se han visto obligados a tomar rutas más peligrosas para llegar a su destino, exponiéndose a traficantes de personas y a situaciones extremas. La crisis migratoria no solo ha impactado a Nicaragua, sino que también ha sobrecargado a países vecinos como Costa Rica y México, que deben gestionar el flujo constante de refugiados. 9. Cuba. El regreso de Trump a la presidencia significó un retroceso en la apertura diplomática que se había logrado en años anteriores. Los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla fueron restringidos nuevamente, afectando gravemente el turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país. Además, las remesas enviadas por la diáspora cubana sufrieron limitaciones, reduciendo la entrada de divisas y agravando la crisis económica interna. El mantenimiento de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo ha impedido que la isla acceda a financiamiento internacional. Esta designación ha aislado aún más al país en el comercio global, dificultando la compra de insumos básicos y tecnología. Como resultado, la economía cubana enfrenta una escasez creciente de productos esenciales, afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Estados Unidos también ha ejercido presión sobre sus aliados para que reduzcan o eliminen sus vínculos comerciales con Cuba. Países de la Unión Europea y América Latina han sido instados a disminuir su cooperación económica con la isla, limitando sus exportaciones y sus relaciones bancarias. Este contexto ha complicado aún más la situación de Cuba, profundizando su aislamiento y restringiendo sus opciones para superar la crisis económica. 8. El Salvador. El recorte de la ayuda exterior por parte de la administración Trump golpeó con fuerza a El Salvador. Los programas sociales y de seguridad que dependían en gran parte de estos fondos se vieron debilitados, dejando a comunidades vulnerables sin los recursos necesarios. Como consecuencia, el aumento de la pobreza y la falta de oportunidades laborales impulsaron aún más la migración de salvadoreños en busca de mejores condiciones de vida. El incremento en las deportaciones de ciudadanos salvadoreños desde 1900, Estados Unidos ha generado una crisis social y económica en el país. Muchos de los repatriados regresan sin redes de apoyo ni oportunidades de empleo, aumentando la presión sobre un mercado laboral ya saturado. Esta situación también ha provocado un crecimiento en la delincuencia, ya que algunos deportados son reclutados por pandillas debido a la falta de alternativas. Bajo la constante presión de Washington, El Salvador ha sido forzado a endurecer sus políticas migratorias para evitar la salida masiva de ciudadanos. El gobierno ha intensificado los controles fronterizos y firmado acuerdos de cooperación con Estados Unidos para reducir la migración irregular.
Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por organismos de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de aumentar la vulnerabilidad de los migrantes y limitar su acceso a vías seguras de refugio. 7. Honduras. La suspensión de fondos de asistencia por parte de Estados Unidos ha tenido un impacto devastador en Honduras. Programas esenciales para el desarrollo y la seguridad del país han quedado sin financiamiento, afectando directamente a comunidades vulnerables. Sin apoyo económico externo, las iniciativas gubernamentales para reducir la pobreza y mejorar la infraestructura han quedado estancadas, aumentando la incertidumbre en la población. El incremento de las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos ha exacerbado la crisis social en el país. Miles de ciudadanos regresan sin empleo ni recursos, lo que genera mayor presión sobre un sistema económico ya debilitado. Muchas de estas personas terminan en condiciones de extrema precariedad, obligadas a buscar alternativas desesperadas para sobrevivir en un entorno hostil. Las exigencias en materia de seguridad han obligado al gobierno hondureño a adoptar políticas más estrictas en el control migratorio. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de los migrantes. Mientras tanto, la violencia de pandillas y el crimen organizado continúan afectando gravemente a la población, alimentando aún más el ciclo de migración forzada. 6. Guatemala. Los acuerdos de tercer país seguro con Estados Unidos han convertido a Guatemala en un destino obligado para miles de solicitantes de asilo. A pesar de sus propias dificultades económicas, el país ha debido recibir a migrantes que buscan refugio, sobrecargando aún más sus limitados recursos. Esta medida ha generado una crisis humanitaria con albergues desbordados y comunidades luchando por ofrecer apoyo básico a los recién llegados. La reducción de la ayuda económica por parte de Washington ha agravado la situación social en Guatemala. Programas destinados a la lucha contra la pobreza y el desarrollo comunitario han sufrido recortes, limitando las oportunidades de empleo y crecimiento. Como resultado, la inseguridad y la desigualdad han aumentado, empujando a más ciudadanos a intentar emigrar, a pesar de los crecientes obstáculos en la ruta migratoria. El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos ha llevado a un incremento en las deportaciones de guatemaltecos. Muchas personas regresan al país sin recursos ni redes de apoyo, enfrentando dificultades para reintegrarse a la sociedad. Esta crisis ha generado tensiones sociales, con un sistema incapaz de absorber la creciente población desempleada, fomentando así un ciclo de migración forzada sin soluciones claras a la vista. 5. Venezuela. Las sanciones económicas impuestas por la administración Trump han asfixiado aún más la ya frágil economía venezolana. La industria petrolera, pilar fundamental del país, ha visto reducida su capacidad de producción y exportación, impactando gravemente en los ingresos estatales. Esto ha desencadenado una crisis de abastecimiento, con una escasez cada vez mayor de alimentos, medicinas y productos básicos. El apoyo de Washington a líderes opositores ha profundizado la polarización política en Venezuela. La Casa Blanca ha respaldado abiertamente intentos de cambio de régimen, generando un ambiente de inestabilidad y confrontación interna. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha utilizado este escenario para reforzar su control sobre las instituciones y reprimir disidencias, cerrando cualquier posibilidad de diálogo político efectivo. A nivel internacional, Estados Unidos ha impulsado una campaña agresiva para aislar diplomáticamente al gobierno venezolano. Países aliados de Washington han roto o disminuido relaciones con Caracas, bloqueando su acceso a mercados y recursos financieros. En respuesta, Venezuela ha fortalecido sus lazos con potencias como Rusia y China, buscando alternativas económicas y estratégicas para mitigar las presiones externas. 4. Argentina. Las políticas económicas respaldadas por la administración Trump han impactado profundamente en Argentina, incentivando medidas de austeridad y reformas estructurales.
Estas decisiones han afectado a los sectores más vulnerables, aumentando la desigualdad y la inflación. Mientras el gobierno argentino buscaba estabilizar la economía, las restricciones impuestas desde Washington complicaron aún más la situación financiera del país. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Argentina se intensificaron con la imposición de aranceles y restricciones a productos clave. Exportaciones argentinas como la soja y el acero se vieron gravemente afectadas, limitando el crecimiento económico y generando incertidumbre en los mercados. Estas barreras comerciales han forzado a Argentina a diversificar sus socios comerciales y buscar nuevas estrategias económicas. La influencia de Estados Unidos en la política interna argentina ha sido evidente a través de condicionamientos económicos. La presión para adoptar ciertas medidas financieras y políticas ha generado divisiones en la sociedad y el gobierno. Mientras algunos sectores ven estas exigencias como necesarias para fortalecer la relación con Estados Unidos, otros las consideran una intromisión que limita la soberanía del país en la toma de decisiones estratégicas. 3. Brasil. La presión internacional sobre Brasil por su gestión ambiental ha sido constante durante la administración Trump. Las críticas por la deforestación descontrolada en la Amazonía han llevado a sanciones económicas y restricciones comerciales. Esto ha generado tensiones con el gobierno brasileño, que ha defendido su derecho a explotar sus recursos naturales, mientras organizaciones ambientales advierten sobre las consecuencias irreversibles para el clima global. Las disputas comerciales entre Brasil y Estados Unidos han aumentado con la imposición de aranceles a productos clave como el acero y el aluminio. La política proteccionista de Trump ha afectado a la industria brasileña, obligando al país a buscar mercados alternativos en Asia y Europa. A pesar de la relación diplomática entre ambos países, estas medidas han debilitado la confianza en los acuerdos bilaterales y aumentado la volatilidad en el sector exportador. Las presiones geopolíticas también han influido en la posición de Brasil en la escena internacional. El gobierno estadounidense ha buscado alinear a Brasil con sus estrategias en América Latina, reduciendo su independencia en decisiones clave. Mientras que Brasil ha fortalecido lazos con potencias como China, la Casa Blanca ha advertido sobre los riesgos de estrechar relaciones con rivales estratégicos de EMU, generando un dilema en la política exterior brasileña. 2. Colombia. Las tensiones comerciales entre Colombia y Estados Unidos se intensificaron cuando Washington amenazó con imponer aranceles del 25% a las exportaciones colombianas. La negativa inicial de Colombia a recibir vuelos con deportados provocó una fuerte respuesta de la administración Trump. Para evitar sanciones económicas que afectarían gravemente su economía, el gobierno colombiano finalmente cedió y aceptó los términos impuestos por EMU. El tema migratorio ha sido una de las mayores presiones ejercidas por Estados Unidos sobre Colombia. Con la crisis venezolana en aumento, Washington ha exigido que el país no solo gestione el flujo de migrantes, sino que también reciba deportados desde EMU. Esta situación ha generado un desafío humanitario, con ciudades fronterizas enfrentando el colapso de sus sistemas de asistencia y seguridad. En materia de seguridad, la relación entre ambos países ha sido tensa debido a la insistencia de Estados Unidos en intensificar la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados. Colombia ha recibido presiones para reforzar su cooperación con agencias estadounidenses y endurecer su política antidrogas. Sin embargo, estas estrategias han generado controversia interna con sectores que critican el impacto social de las operaciones militares y la dependencia de políticas dictadas desde Washington. 1. México. La crisis migratoria entre México y Estados Unidos se ha intensificado con la deportación masiva de más de 4,000 personas en la primera semana del segundo mandato de Trump. Esta situación ha sobrecargado los albergues fronterizos y generado tensión en las comunidades locales. Con un sistema migratorio ya saturado,
El gobierno mexicano ha tenido que lidiar con una creciente presión para reforzar sus controles en la frontera y gestionar el impacto humanitario de estas deportaciones. Las amenazas de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos han sido utilizadas como una herramienta de presión para que el país endurezca sus políticas migratorias y de seguridad. Esta medida afectaría gravemente sectores clave de la economía mexicana, como la industria automotriz y agrícola. En respuesta, México ha tratado de mantener un equilibrio entre cumplir con las exigencias de Washington y proteger sus intereses comerciales, evitando una crisis económica mayor. Uno de los temas más controversiales ha sido la posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta acción podría abrir la puerta a intervenciones directas de Estados Unidos en territorio mexicano, lo que generaría un fuerte debate sobre la soberanía nacional. Mientras Washington argumenta que esta medida es necesaria para combatir el narcotráfico, el gobierno mexicano ha rechazado categóricamente cualquier acción unilateral, insistiendo en soluciones de cooperación bilateral. Como el regreso de Donald Trump ha afectado significativamente a varios países latinoamericanos, especialmente en términos de políticas migratorias, económicas y de seguridad. El regreso de Trump ha generado un fuerte impacto en América Latina, afectando la economía, la seguridad y la migración en la región. Las decisiones tomadas en Washington han redefinido las relaciones diplomáticas y han forzado a muchos países a ajustar sus políticas internas. Esta situación plantea desafíos considerables que influirán en el futuro de millones de personas. ¿Qué opinas sobre las políticas de Trump y su impacto en América Latina? ¿Crees que estas medidas beneficiarán o perjudicarán a la región a largo plazo? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Si te pareció interesante, te recomiendo ver nuestro video sobre los 10 países latinos a los que USA exige visa. Puede ayudarte a entender mejor cómo funcionan las restricciones de viaje y quiénes están más afectados. Comparte este video con alguien que necesite saber esta información antes de viajar.